Queridos amigos, de nuevo con ustedes, hoy conversando en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero del huracán George, los escenarios que teníamos en la República Dominicana para el 1998, para el mes de septiembre de 1998 y las lecciones aprendidas. ¿Qué aporte, qué nos trajo el huracán George? Para esa época, luego de haber pasado en el país eventos históricos memorables como el huracán San Zenón en el 1930, el terrífico huracán David que causó destrucción por doquier en nuestra república en el 1979. Nos sorprende el huracán George luego de una serie de huracanes y tormentas cada año en un país donde la vulnerabilidad, la construcción de vulnerabilidad de la población, la falta de un marco legal vigente que ayudara a reducir esa vulnerabilidad y a fortalecer las capacidades locales, nos sorprende como teniendo como única herramienta de apoyo para el país una Comisión Nacional de Emergencias que funcionaba como apéndice del Ministerio de Obras Públicas, sin un sistema unificado de comunicación, sin una integración de los componentes claves de la gestión del riesgo, sino solamente visualizando la emergencia, salir a responder cuando pasa la emergencia. Pero sin un sistema adecuado de comunicación, y podemos ver los titulares de los periódicos en esa época, las autoridades competentes, tanto en la defensa civil, en esa época dirigida por el hoy diputado Elpidio Báez, que era director de la defensa civil en esa época, y una dispersa integración de los gobiernos locales, de los representantes del sector educación, y mayor dispersión de los medios. Con el huracán George entrando por la zona este del país, se difundían diversas versiones, unas que no entraba por el país, otro que se iba por el norte, otro que iba por el Caribe, y ya estaba destruyendo, generando destrucción y afectación en la región este del país, cuando aún se seguía diciendo que no se podían abrir los centros escolares para usar albergues, que no podíamos movilizar a la gente de aquí a allá, y sorprendió a todo el país sin que pudiéramos hacer lo correcto para preservar a la población. Ese huracán generando graves devastaciones en el este, enormes devastaciones en la ciudad metropolitana, en el entorno metropolitano de Santo Domingo, y más trágicas devastaciones en las comunidades del sur. Memoria de eso queda como testimonio las graves inundaciones en la Mesopotamia, donde el desbordamiento de la presa de Sabaneta del río generó que la isleta construida en la salida de San Juan hacia las matas de Farfán, que el río se bifurcaba en dos ríos, cada uno con sus puentes, con una isleta en el centro, con una población instalada y construida ahí, sin que la gente se pudiese dar cuenta y actuar, barrió con esa comunidad y generó afectaciones que todavía hoy se registran como una de las más graves afectaciones generadas por inundaciones en el país. La situación es tan grave que, independientemente a la sensibilidad que hubo en el mundo entero de venir a apoyar a la Cruz Roja Dominicana para que lograra desarrollar, alcanzar su máximo potencial
de desarrollo, de atención a las afectaciones, a las poblaciones vulnerables afectadas, atención a las poblaciones en hospitales, atención a las demandas de seguridad alimentaria o de techo seguro que afloraban por doquier en todo el territorio nacional, fuimos incapaces de poderlo hacer a tiempo. Fuimos incapaces de articular respuestas oportunas y efectivas, de articular la coordinación entre actores nacionales e internacionales, entre instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil, todos con medios y recursos disponibles para actuar, pero sin una capacidad de coordinación ni siquiera para hacer la respuesta oportuna y adecuada en la población. Los escenarios registrados en las imágenes, los escenarios y las vivencias de comunidades rurales aisladas, sin poder contar con la asistencia oportuna, asistencia vital en salud, asistencia vital en seguridad de vivienda, de agua o de techo, ponen de manifiesto la tarea pendiente y enorme que teníamos en ese momento en el país. Los registros y la historia está ahí. El huracán George y la magnitud de daños y afectaciones que tuvo el país se marcan como un punto de inflexión determinante para la toma de acción y cambiar ese modelo inapropiado que teníamos de trabajar exclusivamente con la respuesta en una comisión de emergencia cuando pasaba el problema, y nos llamaba a una acción más proactiva que nos pusiese a la altura de los avances que ya existían en el mundo y en gran parte del continente americano, donde el problema no era solo salir a responder cuando pasa el problema, sino que hay una cantidad enorme de trabajos que hacer que nos llevan no tan solo a garantizar la asistencia a la población, sino garantizar el apoyo necesario para contribuir al fortalecimiento de las capacidades locales, contribuir a la prevención necesaria, contribuir a la integración de recursos económicos, materiales y humanos disponibles para fortalecer esas vulnerabilidades existentes y presentar un escenario más propicio para que la población en sentido general no sea afectada por eventos de esa manera. Y debemos reconocer desde la utopía que una red de expertos, la red de expertos en gestión de riesgos que estaba trabajando con el sistema de Naciones Unidas en ese momento para la presentación del marco de acción de Hyogo, que se celebraría unos años más tarde en Japón, fue motorizada al país para analizar qué pasó, cuál era el escenario existente, por qué se generaron tantas afectaciones y tan diversas afectaciones, qué impidió a un país pujante que venía paso a paso creciendo luego de varios procesos democráticos de diversa índole, que tenía un cierto liderazgo político internacional reconocido, pero que no tenía ese liderazgo interno nacional en gestión de riesgos que evitase esa situación. Contar desde ese momento, desde esas finales del siglo XX y las limitaciones que retrasaron la efectividad de las respuestas a los afectados, analizar el potencial que teníamos, el marco legal vigente,
dio origen al esfuerzo mancomunado, integrado de esa consultoría de expertos internacionales que trabajaron de lleno con el soporte del recién electo presidente Hipólito Mejía en el 2020, en el año 2000, generando luego de casi 2 años de consulta de diferentes sectores, de diferentes actores, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que es promulgado en el año 2002 como el principal aporte para modernizar y garantizar la efectividad de la gestión del riesgo en el país, garante de derechos, de una visión proactiva, genera la legislación y todo el marco legal que debe garantizarnos a partir de ahí un futuro promisorio con una adecuada gestión del riesgo. No se vayan, queridos amigos, porque en breve vamos a entrar en materia para revisar los aportes, la importancia de los aportes de la Constitución, de ese Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, las tareas que hemos realizado de los compromisos de construir ese sistema, pero sobre todo vamos a dedicar una parte del programa para analizar las tareas pendientes y cómo esas tareas pendientes ponen en juego la garantía de sostener el desarrollo integral por el que venimos trabajando, porque si no hacemos lo correcto, nos exponemos a que situaciones más graves que las ocurridas en un momento en el huracán George puedan afectarnos en la República Dominicana. No se vayan, queridos amigos, porque este conversatorio tiene como intención llamarnos a todos a la atención, a revisar el proceso desde George para acá, ver lo que hemos avanzado y ver qué tareas tenemos pendientes para seguir consolidando la sostenibilidad del desarrollo integral de nuestra República Dominicana. En breve continuamos con ustedes, queridos amigos, en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero.